pero estas ecuaciones cumplen el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, se les conoce también con el nombre de ecuaciones de energía. En el primer grupo es fácil plantear las ecuaciones. Se hace suma de caudales en 1, suma de caudales en el nodo 2, 3 y 4. En el segundo grupo hay que hallar la sumatoria de pérdidas de carga en cada anillo. Y para eso, como pueden ver en esta figura, en el anillo 1, 2, los sentidos de flujo ya están definidos. Entonces, tenemos que ver en qué tramos los caudales más o menos producen un giro hacia la derecha. Y en el anillo para el cual estamos planteando la ecuación, vamos a marcar esos tramos como si estuvieran trabajando con signo positivo. A ver, voy a poner flechitas aquí. Ya. En el anillo 1, el tramo 1 y el tramo 2 estarían produciendo aparentemente un giro hacia la derecha en sentido positivo. Mientras que el tramo 3, el solito el tramo 3, estaría produciendo un giro hacia la izquierda. Ahí. Entonces, el tramo 1 y el tramo 2 van a trabajar con signo positivo en el anillo 1 y el tramo 3 con signo negativo. Eso es lo que tenemos ahora aquí. HF1 es, este elemento es HF1, positivo, más HF2, este otro, y menos HF3, este otro, igual 0. Ahora para el anillo 2 tenemos que hacer lo mismo. En el anillo 2, solo el tramo 4, este tramo 4, aparentemente estaría produciendo un giro hacia la derecha. Ahí. En cambio, el tramo 2, este tramo, y el tramo 5 estarían produciendo un giro hacia la izquierda. 2, tramo 2 y el tramo 5. Entonces, la ecuación va a ser la siguiente. Tramo 4 positivo, HF4, positivo. Tramo 2 con signo negativo, HF2 es este. Tramo 5 negativo, o sea, menos HF5, igual 0. Entonces, en las ecuaciones de energía, ya el planteamiento o la formulación de las ecuaciones de energía es un poquito ya más complicado. Pero se vuelve muy complicado cuando tenemos anillos virtuales donde están esos
casos. Esos casos los he borrado para que no sea muy voluminoso el tema que vamos a desarrollar. Bueno, cuando tenemos anillos virtuales, entonces ya la situación se complica. Pero además ahora, con el método Hardy-Cross antiguo, había que calcular un caudalito Q1, caudalito de corrección para el anillo 1. Y ese caudalito podía tener signo más, podía tener signo menos. Digamos que iba a tener signo menos en el anillo 1. Entonces al caudal del tramo 2, que está aquí trabajando con signo positivo en el anillo 1, le iba a restar. Pero ese caudalito 1, el caudalito de corrección del anillo 1, tenía que pasar al anillo 2. Y en el anillo 2, al caudal del tramo 2, que ya ahora está trabajando con signo negativo, este caudal 2 en el anillo 2 tiene signo negativo. Entonces, había que pasar el caudalito del anillo 1 al anillo 2 con signo cambiado. Entonces teníamos menos 2 más el caudalito de corrección del anillo 1. Lourdes, Azaya, Lourdes, ¿me escuchas? Lourdes, ¿me escuchas? Lourdes, Azaya, Lourdes, apaga tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Bueno, eso de llevar el caudalito de corrección de un anillo al otro anillo con signo cambiado y cuando teníamos que incluir un anillo virtual vertical más, se complicaba. Ahí era grave la situación. Y ese anillo vertical había que plantearlo como una tercera ecuación de energía. Bueno, ¿qué han hecho los diferentes autores que han creado métodos? El método de Hardy-Cross no toma en cuenta las ecuaciones de nodo caudal. En realidad ni siquiera nombra las ecuaciones de nodo caudal Hardy-Cross. Hardy-Cross directamente se fue a las ecuaciones de energía, a esta ecuación. Pero no se escribían las ecuaciones de energía así como estamos viendo. Las ecuaciones de energía se escribían de esta manera, ¿no? HF1 más HF2 menos HF3 menos HF4. Solamente así. Y para una red con un tanque, formuló su método, funcionó bien, etcétera, etcétera, pero solamente con ecuaciones de anillo. Entonces, interesante el enfoque. Con las ecuaciones de anillo se corrigen caudales. O sea, con las ecuaciones de energía se corrigen caudales. Mientras que con las ecuaciones de caudal, como vamos a ver ya en el método del gradiente hidráulico, se corrigen alturas de presión, o sea, cotas piezométricas, o sea, cotas de energía hidráulica, o sea, a la inversa, ¿no? Las ecuaciones de energía se utilizan para corregir caudales. Las ecuaciones de caudal se utilizan para corregir alturas piezométricas o alturas de presión.
Bueno, pero como les decía, no se sabía mucho de las ecuaciones de caudal hasta que apareció el método de Woody-Charles, lineal y matricial de Woody-Charles, que utilizó las dos ecuaciones, los dos grupos, quiero decir, el grupo de ecuaciones de caudal y el grupo de ecuaciones de energía. Entonces, con ese método, si teníamos una Z, por ejemplo, de 10 alíneas, 10 por 4, 40 tramos. Había que calcular 40 caudales y se hacía una matriz de 40 por 40 o de 80 por 80, digamos. Entonces eran matrices grandes, muy pesadas, y el mismo método de Woody-Charles no era muy rápido, era lento. Y al final se volvió tan lento que era más lento que el de Hardy-Cross. Entonces, no tuvo mucho éxito el tal método lineal y matricial de Woody-Charles, porque además a fines del milenio ya se puso en vigencia en realidad dos métodos. El método matricial del mismo autor, el que ha creado el gradiente hidráulico. Lamentablemente, yo hallé el nombre del autor en un libro, aprendiendo estos métodos, pero no anoté el libro ni el nombre y he olvidado. El autor es un americano, desde luego, que en los años 50 formuló el método matricial para corregir caudales y el método del gradiente hidráulico para corregir alturas de presión. Y para los dos métodos aplicó como auxilio para resolver las ecuaciones, como ayuda, digamos, para resolver las ecuaciones, aplicó el método matemático denominado Newton-Raphson. Pero este método matricial que corrige caudales prácticamente ya fue ignorado, porque más les gustó el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico fue incluido a fines del milenio en los paquetes para diseñar redes de agua potable. Entonces, estando en los paquetes este método, bueno, prácticamente se generalizó a nivel mundial. El método matricial resuelto con Newton-Raphson es mucho más rápido que el método de Woody-Charles. Pero lamentablemente este método utiliza también todas las ecuaciones, estas ecuaciones de caudal y de energía, todas. Pero de todos modos es un método más rápido. Entonces se han formado prácticamente dos grupos de ecuación de métodos para corregir o para resolver los sistemas de ecuaciones que se forman en redes de agua potable. El primer método es el grupo 1, que ha sido creado para corregir caudales. En este grupo se encuentra el método de Hardy-Cross. Para hallar el caudalito de corrección, Cross se basó en el teorema del binomio formulado por Newton. Y con el teorema del binomio halló, determinó, dedujo, etcétera,
el caudalito de corrección para cada, que se aplica en cada anillo de la red. El método lineal y matricial de Wood y Charles simplemente se basa en la teoría matemática de la linealización y una vez convertidas las ecuaciones en un sistema lineal, luego se puede aplicar matrices. Por eso se llama el método lineal y matricial. Y el tercer método que corregía caudales, les dije que prácticamente no fue ya aplicado, salvo en algunos libros que todavía se encuentra, pero en la mayoría de los libros ya no. Y directamente hemos pasado luego al grupo 2. En el grupo 2 tenemos precisamente el método del gradiente hidráulico. Con este método se plantean sistemas de ecuaciones, pero la suma de caudales en cada nodo se sustituye por otra fórmula donde se incluyen las alturas de presión en cada nodo. Y como son ecuaciones bastante complejas de resolver, no se pueden aplicar los métodos de sumas y restas, por ejemplo, el método de los determinantes, por ejemplo, o el de sustituciones, no se puede aplicar. Entonces, el autor se ha basado en el método matemático de Newton-Raphson para resolver esos sistemas de ecuaciones y calcular los delta H, ya no delta Q, sino delta H, que corrigen alturas de presión. Y el otro método que se encuentra en este grupo es el método de Cross segundo, porque siguiendo los pasos realizados, o todo el procedimiento realizado por Carl Cross, en lugar de obtener un delta Q para corregir caudales, se ha obtenido un delta H para cada altura de presión y corregir la altura de presión en cada nodo. Este desarrollo lo ha realizado mi persona con el propósito de tener un método alternativo al gradiente hidráulico que viene a ser matricial. Es un método matricial de Newton-Raphson. Si alguien no sabe manejar matrices, entonces puede utilizar este otro método, el método Cross segundo, que no es matricial y que permite corregir cotas de nodo en nodo, uno por uno. Es más largo que el método matricial, pero finalmente se llega a los mismos resultados. El método Cross segundo ya no utiliza las ecuaciones de energía. El método Cross antiguo se basó en las ecuaciones de energía. El método Cross segundo utiliza las ecuaciones de caudal, igual que el método del gradiente hidráulico, y con este método no se toman en cuenta las ecuaciones de energía, o sea, estas ecuaciones. Estas ecuaciones se las discrimina, se las hace a un lado y se trabaja solamente con las ecuaciones de caudal. Para saber el número de ecuaciones que debemos formar o la dimensión en realidad de la matriz que vamos a formar, basta contar el número de nodos que tiene la red.
Por ejemplo, en esta red tenemos 4 nodos. Entonces debemos formar una matriz de 4 por 4. Así directo. Así directo. Por eso el método del gradiente hidráulico ha eliminado un montón de dificultades que había con el método de Hardy-Cross y ambigüedades que había con el método de Woody-Charles. Todas las ambigüedades se han quedado eliminadas. El método del gradiente hidráulico es directo. No hay, no hay dónde perderse. Es calcular y listo, nada más. Bien, entonces empecemos ya a ver ahora el método del gradiente hidráulico. En realidad, este método se basa en el teorema de Bernoulli y en la gráfica que realizó, no es gráfica, el diagrama que realizó Bernoulli. Claro que el diagrama de Bernoulli más completo incluye la carga de velocidad que se produce en cada extremo de la tubería. Pero cuando tenemos una tubería que tiene un diámetro constante desde un extremo I hasta un extremo J, diámetro constante, la carga de velocidad en el extremo I es igual a la carga de velocidad en el extremo J. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, las cargas de velocidad se simplifican. ¿Se acuerdan? La carga de velocidad está escrita como b cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces tendríamos b en la sección I, b sub I al cuadrado entre 2 veces la gravedad, en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado derecho tendríamos b sub J al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Pero son iguales esas dos velocidades. Entonces se simplifican. Y el diagrama completo de Bernoulli simplificado es este. Este también acá. Tenemos un plano horizontal de referencia, que es esta línea gruesa. Bueno, antiguamente nos daban un plano horizontal de referencia. Pero ahora con los paquetes ya no se usan, ya no se elige, digamos, un plano horizontal de referencia. Todo se relaciona al nivel del mar. Entonces, este es el nivel del mar, y desde el nivel del mar tenemos hasta esta altura esa línea horizontal que marca la altura de presión en I, esta alturita I, viene a ser la altura de presión en el extremo I, altura de presión en I. Luego, desde plano horizontal de referencia, tenemos una altura H sub J, H sub J, donde H sub J es menor a la altura H sub I. Luego, H sub I menos H sub J es igual a la pérdida de carga HFIJ en el tramo IJ. Y si unimos la altura HI con la altura HJ, entonces esta línea de color rojo, imaginaria desde luego, no es una línea que se puede salir a la calle y ver, ¿no? Sería absurdo eso. Pensar que vamos a salir y ver la línea de gradiente hidráulico, no. Es imaginaria, una línea imaginaria que tiene una pendiente o gradiente. ¿Cómo se calcula la pendiente o gradiente de un terreno? Eso es fácil, no es necesario aplicar matemáticas, ¿no? La gradiente de una recta en matemáticas, ¿cómo se obtiene?
y de un punto menos la cota del otro punto dividido entre la distancia horizontal. ¿Sí? O sea, en términos de topografía tendríamos el gradiente es igual a la distancia vertical entre la distancia horizontal. Y aquí en esta figura tenemos la distancia vertical, que es la pérdida de carga. Y la distancia horizontal es la distancia entre el extremo I y el extremo J. Por lo tanto, esta línea de color rojo tiene su gradiente, un gradiente definido por la pérdida de carga. Y como esta es la base del método que vamos a ver, con puras líneas de gradiente hidráulico vamos a trabajar. Línea del gradiente hidráulico del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C, del nodo I al nodo J, etcétera, etcétera. Puros gradientes hidráulicos. O sea, puras líneas piezométricas vamos a manejar. Entonces, como se está manejando líneas de gradiente hidráulico imaginarias, el método se llama método del gradiente hidráulico o de los gradientes hidráulicos. Ya en una clase anterior hemos visto que el caudal que fluye en una tubería el caudal IJ es igual a la altura HI, esta altura HI, menos la altura HJ, dividido entre el coeficiente de resistencia al flujo, el coeficiente KIJ, elevado a 1 entre N. Pero la diferencia entre HI y HJ es precisamente la pérdida de carga en el tramo IJ. Entonces reemplazamos y tenemos aquí HFIJ entre KIJ elevado a 1 sobre N es el caudal. Por lo tanto, en lugar de escribir caudales en el grupo de ecuaciones de caudal aquí, vamos a sustituir cada uno de estos caudales por esas nuevas formulitas, por HFIJ entre KIJ elevado a 1 sobre N. Así como hemos sustituido HF1, HF2 por esta expresión, K sub 1, Q sub 1 elevado a N, igual vamos a sustituir cada uno de estos caudales por las cotas o alturas de presión entre los coeficientes de resistencia que entre estos coeficientes elevado a 1 sobre N va a ser el caudal de cada tramo considerado. ¿De dónde sale el método de Newton-Raphson? El que es el método auxiliar del gradiente hidráulico. Bueno, se basa en el teorema del binomio de Newton. Noten que estamos hablando de dos teoremas. Un primer teorema de Newton es el teorema, perdón, este no es el teorema del binomio. El teorema del binomio lo utilizó Hardy-Cross para hallar el caudalito de transacción. En este caso estamos viendo el teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Perdón, un minutito.
que está tocando la puerta. Bueno, yo creo que los vecinos o los inquilinos van a abrir. Este es el teorema del valor medio. ¿Qué dijo Newton? Dijo, si tenemos una función continua y derivable entre dos puntos, dos límites, podemos hallar las raíces, dijo, de la ecuación aplicando el concepto de derivar. Entonces dijo, para un x0, hallamos un punto en la función cuyo valor es fx0, o sea, la altura y sub 0. Si por ese punto pasamos una tangente a la curva, esta tangente va a cortar a la abscisa en el punto x sub 1. Ahora bien, ¿qué es la derivada? Es la tangente del ángulo alfa. O sea, es la tangente de este ángulo acá, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea, viene a ser la altura y sub 0 entre x0 menos x1. Pero esa altura y sub 0, Newton le ha denotado con f, x0. Bueno, entonces sería fx0 entre x0 menos x1. Perdón un minutito, hay alguien que lo está buscando, parece.